creo que para una verdadera reforma educativa, el punto de partida en este momento es que el gobierno de Enrique Peña Nieto abra cauces verdaderos para resolver el conflicto que ha generado en su empeño por imponer una reforma que atenta contra el derecho a la educación como derecho social para todas las mexicanas y los mexicanos. Requerimos un diálogo de hechos. La reforma educativa debe ser cancelada, debe suspenderse su aplicación y abrirse un debate nacional sobre la educación que requerimos ante la situación de emergencia nacional que vivimos en México. Necesitamos un Congreso Nacional Educativo después de 3 años de inestabilidad en el sector. ¿Por qué decimos que México está en una situación de emergencia? Porque es patente que día a día crece la indignación nacional ante reformas contrarias al interés general y la soberanía nacional. La reforma educativa está imponiéndose, no han podido hacerlo, porque no está caminando la reforma educativa como la plantearon, no la han podido imponer por la combatividad del magisterio mexicano, por la solidaridad de muchas organizaciones sociales, y yo podría decir del pueblo que está apoyando a sus maestros en muchas de las regiones del país. No la han podido imponer, pero este conflicto está en medio de una situación de debacle económica, de una crisis política enorme, de legitimidad, de credibilidad que tiene el gobierno actual. Estamos convencidos de que aunque el gobierno de Enrique Peña Nieto trate de convencer en cada una de sus visitas y sus eventos internacionales de que en México se está instrumentando la reforma que es respetuoso de los derechos sociales, de los derechos humanos, en todas las ciudades del mundo a las que ha ido, lo persiguen reclamándole que atienda a el movimiento magisterial mexicano. Acaba de ir a Canadá y en todas las ciudades, en Toronto, en Ottawa, en Quebec, tuvo que responder a preguntas expresas de por qué no se abría un diálogo con el magisterio democrático. Nosotros pensamos también que esta situación de emergencia se da porque en México se está abandonando lo que es una parte sustancial de nuestro país, que es su independencia frente a los organismos internacionales. Cada día hay una demanda de escrutinio de lo que está pasando en términos de la corrupción gubernamental, el uso político de la justicia, el encarcelamiento de los opositores, de los luchadores sociales, y hay un debilitamiento del régimen de derecho y de las instituciones de la Revolución Mexicana. ¿Qué es lo que está pasando? Para enfrentar el descontento popular por una reforma educativa punitiva y privatizante, como ya se ha mencionado aquí, el gobierno, a través del secretario de Educación, del secretario de Gobernación y la propia presidencia, argumenta que debe cumplirse con la ley, pero las modificaciones al artículo 3 constitucional se impusieron violando todos los procedimientos parlamentarios, sin consulta, de manera acelerada, al vapor, pero además sobrepusieron una nueva legalidad para anular las garantías que otorga la Constitución en cuanto a derechos laborales. Ya lo mencionaba Roberto Rodríguez. El artículo 123 de la Constitución está vigente. Por lo tanto, es ilegal el despido que se está haciendo de los profesores, porque no existe como causal de despido
el no presentarse una evaluación o el no obtener resultados idóneos en una evaluación. Eso está fuera de la ley. ¿Quién está violando entonces la ley? Dicen que tienen que aplicar la ley, pero ellos cambiaron una ley, nos introdujeron una ilegalidad y ahora sí dicen que es legal. Por lo tanto, nos están haciendo un fraude, nos están mintiendo. El secretario de Gobernación, en el diálogo con la CENTE, ha llegado a decir que el gobierno no puede intervenir en la demanda de abrogación de la reforma o de derogación, pues corresponde al legislativo. Pues ahí también nos están diciendo una mentira. Fuimos testigos hace unas semanas de que el propio presidente vetó una ley, mandó una nueva iniciativa y hoy está a discusión. ¿Y cuál fue? No fue la reforma educativa, por supuesto, sino fue una reforma que tocaba apenitas al empresariado nacional. Y, eso sí, hicieron un movimiento rápido de dedos, una protesta en el Ángel de la Independencia y el Ejecutivo Federal asumió que había que cambiar esa ley. Nosotros lo que planteamos es si hay condiciones para que el Ejecutivo introduzca una iniciativa de ley que modifique la aberración que hoy existe con el cambio al tercero constitucional. Es muy importante enfatizar que la pretensión detrás de la modificación constitucional es modificar, como aquí ya también se mencionó, no solo el régimen laboral del magisterio, sino el sentido, el contenido de la educación en México. Y compañeros y compañeras, eso sería una gran pérdida para nuestra nación. Como todos sabemos, la garantía constitucional del derecho a la educación emerge de la Revolución Mexicana. Es un derecho social, no es un derecho individual, es un derecho social. ¿Qué significa? Significa que la sociedad mandata al Estado para garantizarla, pero además establece que debe ser pública, gratuita y laica. Esta es una gran aportación de México para el mundo. Pero dice también que debe ser democrática, que debe erradicar fanatismos, fortalecer la soberanía nacional. En el artículo 3 están plasmados lo que serían los principios del Estado mexicano. No les voy a leer el artículo, se los dejo de tarea, pero es muy importante que lo revisen. De ahí se desprende la responsabilidad estatal que tiene que ver con la reforma para capacitar y formar a los maestros para ese tipo de educación. En la Revolución se estableció que debía de ser una educación pública. ¿Qué quiere decir? Con carácter social. En nuestras universidades públicas no se forma solo para que uno termine y sea médico y se enriquezca, sino se forma para que sea médico, pueda vivir de su salario, por supuesto, pero para que sirva a su país. Eso es muy importante. Entonces, también se necesitaban maestros que formaran dentro del espíritu de la Constitución de 17, que surge de la Revolución. Por eso es que la profesión de maestro es una profesión de Estado. Por eso se explica que de las normales saliéramos egresados de ellas y nos otorgaran una plaza en automático y fuéramos a trabajar al lugar donde nos enviaban, que generalmente era a comunidades rurales. Esto, que es generar maestros comprometidos con el desarrollo soberano de México, es lo que estorba al grupo que hoy detenta el poder en nuestro país para convertir, como bien dijo el doctor Alzati, la educación en una mercancía. Por eso es que se está buscando no solo atacar a la organización sindical de los maestros, no solo a los charros del CENTE,
Y digo charros no peyorativo, es una categoría, si quieren después podemos platicar de esto. Es muy importante saber que lo que están buscando es destruir la organización, ¿cuál? Por supuesto, la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, porque es el contingente agrupado que puede aglutinar, ser eje del descontento popular ante todas las otras reformas. Recordemos que la reforma educativa es una de las reformas neoliberales, que no estructurales, bueno, también, pero neoliberales, tiene un calificativo. Bueno, entonces, no solamente era destruir a la organización sindical, era también destruir el valor y la figura de los maestros de este país, como maestros que tienen un liderazgo histórico. Eso lo aprendimos en los libros de texto de las primarias. ¿Quiénes estuvieron en la revolución al lado de los revolucionarios? Pues maestros. Pero esto lo vivimos cotidianamente en nuestras comunidades. Esto es muy importante. En los últimos 3 años también hemos sido testigos de que el Poder Legislativo y el Poder Judicial se han plegado al Poder Ejecutivo a fin de imponer su reforma. Ya se mencionó aquí, pero cuando la Suprema Corte de Justicia se negó a la posibilidad de admitir los amparos con los argumentos que ya mencionó Roberto, no los voy a repetir, lo que hizo fue empujar a todos los opositores a la reforma a la ilegalidad. Y esto es muy grave en términos de pensar una sociedad democrática. Bueno, la reforma sabemos que fue cuestionada desde el inicio por centenares de miles de maestros de todo el país. ¿Por qué? Pues porque los exámenes electrónicos estandarizados serían aplicados bajo la amenaza de despido de no resultar idóneos. Pero además porque los maestros estaban en contra de la eliminación de las escuelas normales, que han sido un vehículo no solo de movilidad social para los estudiantes más pobres de las comunidades rurales, sino también porque esto atentaba contra su profesión. No sé si sepan, pero el cambio constitucional también permite, después de un cierto periodo que hubo de transición, que ahora cualquier egresado de una universidad con una licenciatura pueda dar clases a niños de primaria y secundaria, de primaria y preescolar. De secundaria ya se tenía, pero de primaria y preescolar con pasar el examen. Habría que preguntarle al señor Nuño si él permitiría que un químico o un ingeniero o un arquitecto le diagnosticara el padecimiento que tiene uno de sus hijos porque pasó el examen para ejercer como médico. Pues eso no lo haría, ¿verdad? Pues así, en el caso de los maestros, ¿por qué puede ser de esta forma? No tener una, lo voy a repetir, vale la redundancia, una formación pedagógica va en detrimento de la educación de este país. Están dando marcha atrás en conquistas que tenemos y en lo poquito bueno que tenemos. Yo creo que esto es muy importante rechazarlo. Entonces, estamos ante una reforma ilegítima, contraria al sentido de la Constitución y contraria a la legislación laboral mexicana. Por todo esto, requerimos que se abandone esta posición totalmente autoritaria, represiva, y que abran un verdadero camino de diálogo. Aquí hay que mencionar, porque se le olvida al señor Osorio Chong y al gobierno en su conjunto, que ellos hicieron un compromiso en el 2013 con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y hubo foros, y también el legislativo estuvo involucrado, hasta donde recuerdo, y hubo foros regionales y nacionales. Había un compromiso de que iban a ir las autoridades educativas
de todos los diferentes estados donde se hacía, y también los parlamentarios y el gobierno federal, pero lo desconocieron. Posteriormente no asumieron los acuerdos. Bueno, la represión ha sido violenta, no voy a abundar, desde la brutal desaparición de los jóvenes normalistas de la Normal Rural, después siguió el despido de profesores en 2016 por la negativa a presentar el primer examen, que ahí tuvimos 3,360, más 1,000 de Guerrero que fueron posteriores, y ahora, desde el mayo 15, tenemos, según el señor Nuño, cerca de 4,000 despedidos más. O sea que estamos hablando de 8,000 maestros despedidos de básica y de media superior, porque en bachilleres también está. Hay un plantón y un plantón y despidos en Jalisco, por ejemplo, en Guadalajara, donde están los profesores de bachillerato que les desconocieron su contrato colectivo, porque ellos tenían un contrato colectivo. Bueno, lo más importante entonces, insistimos, es que requerimos no solo que el Estado rectifique frente a esta política, sino además requerimos que para esa nueva reforma educativa se asignen recursos financieros suficientes. El gobierno actual ya lo toma como de pretexto. Cuando hay eventos externos en China o en Europa, ahora está lo de Inglaterra, siempre lo único que se les ocurre son recortes presupuestales. Nada más un dato muy rápido, creo que es importante. El primer recorte del 2016, en enero de 2015 hubo un recorte a la educación de 7,800 millones de pesos. En junio del 2016 acaban de anunciar 6,500 más. Entonces, en este periodo, que es corto realmente, tenemos 14,300 millones de pesos de recorte al sector educativo. Eso podría servir para otorgar 90% más al presupuesto de Chiapas educativo, a las aportaciones del ramo de aportaciones federales, para también hacerlo al 90% a Michoacán, el 70% para Oaxaca y a Guerrero el 85% más. O sea, estamos hablando de la necesidad de que cambie también esta política, porque de otra manera, pues lo único que está haciéndose es empujar a que sea el capital privado quien pueda hacerse cargo de las escuelas o los padres de familia que tienen que dar aportaciones. Y en esta tónica, recordemos ya que existe el programa de los certificados de infraestructura escolar, que es un crédito, pero son la cotización en bolsa de los bonos de infraestructura educativa. Y casualmente, en una reunión reciente que hizo BBV Bancomer, se dijo por parte del secretario de Educación que Bancomer y Merrill Lynch compraron la primera emisión por más de 8,000 millones de pesos. Estos bonos hipotecaron los recursos de las aportaciones para infraestructura a las entidades federativas. Esto es gravísimo, porque además son planes transeccionales. Quien va a usar los recursos, según esto, para mejorar la infraestructura es el gobierno de Peña Nieto, pero quienes ya después no van a tener recursos son los estados, los gobiernos de los estados en los subsecuentes sexenios. Esto se dice muy fácilmente, pero es muy grave. Estamos requiriendo que entonces, si estamos en este momento viendo esta ventanita, este resquicio para abrir un diálogo, tiene que abordarse necesariamente la suspensión de la reforma
como está ahora. Finalmente, siempre estamos mencionando que quienes están atrás de esta reforma son los intereses de los grandes financieros transnacionales. Y se puede probar de múltiples maneras. Bueno, Mexicanos Primero, pues en realidad es Empresarios Primero, pero tal vez deberíamos decirles Millonarios Primero, porque son empresarios con capitales muy grandes, son los grandes empresarios de este país. Cuando se nos dice también que la reforma se justifica porque lo que se quería es recuperar la rectoría del Estado, en realidad el Estado nunca perdió la rectoría. Era una política deliberada utilizar al CENTE porque así mantenía el control y podía seguir gobernando la educación de una manera tal que no le significara una participación real de transformación de quienes estaban al frente como profesores. Entonces, yo creo que eso es algo que hay que ver. No perdieron la rectoría del Estado en el sentido previo, la tenían de esta manera. Ahora lo que hicieron fue cederla a los empresarios, efectivamente. Los empresarios quieren que la rectoría del Estado quede en sus manos. Yo creo que este es un tema que también está. Y por eso es la gran presencia de los medios televisivos en el ataque al magisterio democrático. Hay una violación más que impuso la reforma y fue el ataque a la soberanía de los estados. O sea, aquí a rajatabla se obligó a todos los congresos estatales a ajustarse y además violentando incluso lo que habían construido ya como legalidad propia o como norma propia para el funcionamiento de la educación en sus estados. Creo que eso también es muy grave y es ir hacia atrás. Entonces, necesitamos una reforma educativa para el desarrollo soberano del país que requiere financiamiento suficiente, otorgar a los estados facultades en materia educativa, restituirles su soberanía en ese sentido, revalorar la profesión docente. Estamos un cambio en el modelo de docencia. Aquí se hablaba del outsourcing. Aquí, y esto un paréntesis, en educación superior también ya estamos viviendo una reforma educativa. Ese outsourcing es ya real y patente con las cátedras CONACYT. Las cátedras CONACYT son outsourcing académico, porque están siendo profesores, investigadores, contratados por CONACYT, pero no van a trabajar a las universidades, pero no se rigen por los estatutos docentes de esas universidades, sino tienen un trato distinto. Entonces, eso es, cierro el paréntesis. También requerimos que en esa reforma se preserve una formación crítica, científica, diversa. Y lo último, que se asuma la evaluación como una fase, como lo que es, como una fase del proceso de enseñanza-aprendizaje, no una evaluación externa ni punitiva. Por más que le cambiemos a la forma de evaluación que se tiene ya establecida, mejorando los instrumentos, etcétera, sigue siendo una evaluación externa que no está dentro del proceso. Podemos abundar más sobre lo que significa poder hablar de evaluación del trabajo docente en el acto educativo, que es la transformación. No es solo que los niños o los jóvenes aprendan matemáticas o lectura o gramática o español. Va muchísimo más allá lo que es el hecho educativo.
Termino diciendo ahora sí que, bueno, yo creo, estoy convencida, que la historia va a juzgar al gobierno actual como traidores a la patria, porque están entregando nuestra riqueza y nos están despojando de nuestros derechos. Uno de los más importantes es la educación. Yo los llamo a todos y todas a que la defendamos junto con los maestros democráticos de este país. Gracias.